La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, sino por no comprender quién toma el control cuando la conciencia se retira. Existe una curiosidad incómoda que casi nadie se permite sostener demasiado tiempo. Si nadie pudiera verte, juzgarte o castigarte, seguirías siendo la misma persona. Este contenido no busca inspirarte emocionalmente. Busca entregarte una herramienta práctica y peligrosa. Aprender a identificar la creencia silenciosa que gobierna tu conducta en la oscuridad y comprender cómo empezar a intervenir antes de que ella decida por ti. Nada se rompe de golpe, todo colapsa en silencio. La mayoría de las personas imagina que sus grandes errores nacen de momentos extremos, pero la realidad es mucho más inquietante. Las decisiones que definen una vida no se toman bajo presión visible, sino en instantes aparentemente irrelevantes, cuando nadie observa, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando la mente baja la guardia. Aquí ocurre el primer choque. Más del 90% de tu conducta diaria no es producto de decisiones conscientes, es ejecución automática, es repetición, es obediencia. En ese territorio no gobierna la voluntad, gobierna la creencia raíz. Esa idea profunda, instalada antes de que pudieras defenderte, que actúa como una autoridad invisible. Imagina una sala de control sin ventanas, oscura, silenciosa, sin relojes. Allí no hay discursos motivacionales, ni promesas futuras. Allí solo existe una pregunta brutal. ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? Napoleon Hill lo advirtió con una claridad que hoy resulta incómoda. Los pensamientos dominantes, repetidos sin oposición consciente, se convierten en hábitos mentales, y los hábitos mentales se convierten en carácter, y el carácter, tarde o temprano, dicta el destino. La tragedia no es tener pensamientos negativos. La tragedia es no saber que los estás obedeciendo. La ciencia moderna no solo respalda esta afirmación, la vuelve aún más perturbadora. Estudios en neurociencia cognitiva demuestran que el cerebro inicia la acción segundos antes de que la conciencia formule la sensación de elección. La mente consciente no decide, justifica. Llega tarde, redactando una historia elegante para ocultar el verdadero origen de la conducta. La creencia gobierna primero, la razón llega después. Las antiguas tradiciones espirituales ya habían cartografiado este territorio interno. El cristianismo hablaba del hombre oculto del corazón, ese espacio donde nace la intención antes de volverse acto. El budismo describió los samskaras, huellas mentales que condicionan la reacción futura. Los estoicos advertían que no son los eventos los que nos esclavizan, sino los juicios invisibles que hacemos sobre ellos. La señal de alerta nunca es ruidosa, es sutil. Te dices a ti mismo que no importa, que esta vez es distinto, que nadie se verá afectado. En esa escena, la cámara no enfoca el acto externo, sino el microacuerdo interno que acabas de firmar con tu sombra. Cada concesión fortalece a la autoridad invisible. Cuando esta dinámica se repite en grupos, la sombra se amplifica. Familias enteras normalizan la negación. Equipos de trabajo desarrollan pactos silenciosos de mediocridad. Sociedades completas funcionan bajo creencias que nadie cuestiona, pero todos obedecen. Es una posesión colectiva suave, sin dramatismo, sin rituales, pero devastadora. El protocolo de protección no es cómodo ni rápido. Comienza con la conciencia como escudo. Observar sin justificar. Nombrar la creencia cuando aparece. Establecer un límite inmediato al impulso automático. A veces, la única estrategia viable es la retirada estratégica. Alejarse del estímulo antes de que la programación tome el control. Porque la conclusión es inquietante y definitiva, si no eliges conscientemente la creencia que te gobierna en la oscuridad. Alguien dio algo, ya lo hizo por ti. Quédate hasta el final para comprender cómo aplicar este principio de forma consciente. El momento más peligroso no es cuando fallas, es cuando te convences de que no pasó nada. El autoengaño no irrumpe como una alarma, entra como una brisa suave en una habitación cerrada. No destruye, acomoda, no confronta, justifica. Es el mecanismo más sofisticado de la mente humana, porque no te ataca desde afuera, te protege de la verdad desde adentro. Aquí ocurre el segundo choque psicológico. La mente no está diseñada para buscar la verdad, sino para preservar una identidad coherente. La psicología cognitiva lo llama disonancia cognitiva. Pero ese nombre académico no transmite su gravedad real. Cuando una acción contradice una creencia profunda,
La mente no corrige la creencia, corrige la historia. Reescribe el significado del acto, para que la imagen interna sobreviva intacta. Napoleon Hill describió este fenómeno sin eufemismos. El ser humano se convierte en prisionero de los pensamientos, que repite para evitar el dolor de verse tal como es. La autosugestión, cuando no es consciente, no libera, encadena. El autoengaño es la forma más eficiente de mantener una creencia dominante sin resistencia. La neurociencia moderna observa este proceso en tiempo real. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que, cuando una persona enfrenta información que amenaza su identidad, las áreas asociadas a la lógica se silencian, mientras se activan regiones emocionales vinculadas a la defensa. El cerebro no debate, se atrinchera. La verdad se percibe como una amenaza biológica. Por eso el autoengaño siente bien, produce alivio inmediato. Es una anestesia psicológica. En el instante en que decides no mirar, el sistema nervioso se relaja. El peligro no desapareció, pero dejó de doler. Y ese alivio refuerza el patrón. Las tradiciones antiguas ya habían advertido este punto ciego. En el cristianismo se hablaba del endurecimiento del corazón, no como castigo divino, sino como consecuencia de resistirse repetidamente a la verdad interior. El budismo lo llamó avidya, ignorancia activa, no como falta de información, sino como rechazo consciente a ver. En la mitología griega, Narciso no muere por amor propio, sino por incapacidad de apartar la mirada de la imagen que lo protege y del vacío. Las señales de alerta del autoengaño no son obvias, aparecen como escenas discretas. Te escuchas explicando demasiado, justificando decisiones simples, minimizando consecuencias, riéndote de lo que antes te incomodaba. Cada escena ocurre en silencio, como un plano largo de suspenso, donde el peligro no se muestra, pero se presiente. En contextos colectivos, el autoengaño se convierte en cultura. Familias enteras desarrollan pactos implícitos de silencio. Grupos normalizan comportamientos destructivos bajo el nombre de tradición. Sociedades construyen narrativas donde nadie es responsable y todos son víctimas. El campo de distorsión de la realidad se vuelve tan denso que cuestionarlo parece traición. El protocolo de protección frente al autoengaño es incómodo por definición. Requiere fricción consciente. Conciencia como escudo, incluso cuando duele. Nombrar el impulso de justificar en el mismo instante en que aparece. Establecer un límite inmediato va la narrativa defensiva. A veces, la única opción viable es la retirada estratégica. Detener la acción. Guardar silencio y permitir que la incomodidad exista sin anestesia. Porque el clímax filosófico es este. La creencia no necesita ser verdadera para gobernarte. Solo necesita ser protegida del contacto con la realidad. Y el autoengaño es su guardaespaldas más leal. Cuando eliges no ver, no te mantienes a salvo. Solo profundizas el abismo que un día tendrás que cruzar a oscuras. El peligro real comienza cuando la creencia deja de ser una idea y se convierte en quien crees ser. Hasta este punto, podrías pensar que las creencias son estructuras mentales modificables, piezas intercambiables del pensamiento. Pero existe una fase más profunda y oscura. Una frontera silenciosa donde la creencia se fusiona con la identidad. Allí ya no defiendes una idea, te defiendes a ti mismo. El impacto es brutal. Cuando alguien cuestiona tu creencia dominante, tu sistema interno no escucha un argumento, escucha una amenaza existencial. Por eso la reacción no es reflexión, es defensa, no es diálogo. Es ataque o retirada. La mente activa protocolos primitivos, porque interpreta el cuestionamiento como un intento de aniquilación simbólica. Napoleon Hill fue preciso al describir este punto sin retorno aparente. Cuando un pensamiento se repite durante años, bajo emoción intensa, deja de sentirse como pensamiento, se vuelve identidad, y todo lo que amenaza de esa identidad es tratado como enemigo. La autosugestión ya no opera como herramienta, sino como prisión invisible. La neurociencia moderna confirma este fenómeno con crudeza. Investigaciones en psicología social y neurobiología muestran que las mismas áreas cerebrales activadas ante una agresión física se encienden. Una creencia central es desafiada. El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro real. Sudor, tensión, ira contenida. No es exageración, es biología. Aquí se revela un secreto inquietante. Muchas personas no viven para crecer. Viven para proteger la imagen interna que construyeron para sobrevivir. Esa imagen puede haber sido útil en el pasado,
pero hoy actúa como una armadura oxidada, que ya no permite movimiento. Las tradiciones ancestrales hablaron de este fenómeno con un lenguaje simbólico. El cristianismo lo llamó idolatría del yo, cuando una construcción interna ocupa el lugar de la verdad. El budismo enseñó el concepto de anatta, la no identidad, como antídoto al sufrimiento generado por aferrarse a una imagen fija. En la filosofía clásica, Sócrates fue condenado, no por corromper a la juventud, sino por cuestionar identidades colectivas demasiado frágiles para mirarse. Las señales de alerta aparecen como escenas densas, irreconocibles. Te sientes atacado, cuando nadie te atacó. Reaccionas con sarcasmo ante preguntas simples. Necesitas tener razón, incluso en asuntos irrelevantes. Defiendes decisiones pasadas con una intensidad desproporcionada. Cada escena es una grieta por donde asoma la verdad. No estás defendiendo hechos, estás protegiendo una identidad. Cuando este proceso se vuelve colectivo, el peligro se multiplica. Grupos enteros se organizan alrededor de creencias, identidad. Familias expulsan al que cuestiona. Comunidades persiguen al disidente. Sociedades completas prefieren el colapso antes que revisar el mito que la sostiene. La posesión ya no es individual, es arquetípica. El grupo piensa, siente y reacciona como una sola entidad. El protocolo de protección exige una intervención profunda. Conciencia como escudo, no contra el mundo, sino contra la fusión inconsciente entre creencia y yo. El primer paso es separar, observar la idea como objeto, no como esencia. Establecer un límite inmediato cuando surge la reacción defensiva. Practicar la retirada estratégica del conflicto identitario, donde no se busca comprender, sino vencer. Este canal existe para quienes buscan entrenar la mente con ideas prácticas y profundas. El clímax filosófico es tan simple como aterrador. No eres tus creencias, pero si olvidas eso, ellas se convertirán en tu carcelero más convincente. Y lo más inquietante es esto: la prisión no necesita barrotes cuando el prisionero cree que es su hogar. No es el azar quien diseña tu futuro, es la creencia que ejecutas sin darte cuenta. Existe una ilusión profundamente arraigada, la idea de que la vida cambia por grandes decisiones visibles, pero el verdadero diseño ocurre en otro plano, silencioso, repetitivo, implacable. El futuro no se construye con actos heroicos, sino con microdecisiones obedientes a una creencia que rara vez se cuestiona. Aquí se produce el choque definitivo. No atraes lo que deseas, ejecutas lo que crees, y lo haces incluso cuando juras quererlo contra. La creencia dominante actúa como un arquitecto oculto, trazando planos que tu conducta solo obedece. Cada elección cotidiana es una línea más en ese diseño invisible. Napoleon Hill fue explícito al respecto. La mente humana funciona como un imán, pero no responde a los deseos conscientes, sino a los patrones mentales dominantes. La mayoría vive frustrada no porque el mundo la sabote, sino porque su creencia raíz ya decidió hasta dónde puede llegar. La ciencia moderna refuerza esta revelación incómoda. Estudios longitudinales en psicología del comportamiento muestran que las expectativas internas influyen directamente en la percepción de oportunidades. El cerebro filtra la realidad. No ves lo que existe, ves lo que tu creencia permite que exista. La neuroplasticidad, lejos de ser un concepto optimista, es una advertencia. Repites un patrón, y el cerebro lo vuelve estructura. Las tradiciones ancestrales describieron este fenómeno como destino, karma o providencia, pero todas coinciden en lo esencial. El camino externo sigue una huella interna. En el cristianismo se habla de que el ser humano cosecha lo que siembra en el corazón. El budismo enseña que la intención precede al acto, y el acto al resultado. En la mitología, los héroes no escapan a su destino porque no logran ver la profecía que ellos mismos cumplen. Las señales de alerta se manifiestan como una repetición inquietante. Mismas relaciones, con rostros distintos. Mismos conflictos, con nuevos escenarios. Mismos finales con diferentes excusas. Cada escena parece aislada, pero todas responden al mismo guión. El suspenso no está en lo que ocurre, sino en cuando finalmente notarás el patrón, cuando este diseño invisible se vuelve colectivo. El efecto es devastador. Generaciones enteras heredan creencias limitantes, como si fueran leyes naturales. Comunidades completas repiten ciclos de escasez, violencia o resignación. El campo de distorsión de la realidad se solidifica, y el futuro deja de ser posibilidad para convertirse en repetición. El protocolo de protección exige una decisión radical: interrumpir el patrón
antes de que se complete. Conciencia como escudo contra la inercia, límite inmediato a la conducta automática. Incluso cuando parece inofensiva, retirada estratégica de entornos que refuerzan la vieja programación. La disciplina, aquí no es fuerza de voluntad, es vigilancia constante. El clímax filosófico, emerge con una verdad incómoda. El destino no es una condena impuesta desde afuera, sino una obediencia sostenida desde adentro. Y mientras no identifiques la creencia que escribe tu historia en silencio, seguirás viviendo capítulos que juras no haber elegido. Hay un punto exacto en el que la oscuridad deja de avanzar, no porque desaparezca, sino porque es observada. Después de comprender cómo la creencia gobierna en la sombra, cómo el autoengaño la protege, cómo se fusiona con la identidad y cómo diseña el destino en silencio, queda una pregunta final. No es cómoda, no es teórica, es brutalmente práctica. ¿Existe una salida consciente? ¿O todo ser humano está condenado a obedecer su programación invisible? La respuesta no es optimista, es exigente. La conciencia no es un estado permanente, es una función, se activa bajo presión. Por defecto, el ser humano no vive despierto, vive en piloto automático. La conciencia aparece solo cuando algo se rompe, cuando el dolor supera la anestesia del hábito. Por eso, para muchos, despertar se siente como una amenaza. Napoleon Hill lo insinuó con precisión quirúrgica. La mayoría de las personas muere sin haber tomado control real de su mente, no porque no pudiera, sino porque nunca desarrolló el hábito de observar sus propios pensamientos. La mente no entrenada no es neutral, es territorio ocupado. La neurociencia moderna refuerza esta advertencia con datos inquietantes. Estudios sobre metacognición muestran que la simple observación consciente de un pensamiento traduce su poder automático. Cuando la conciencia se activa, el circuito pierde velocidad. El impulso ya no gobierna solo, pero este efecto es frágil. Requiere práctica constante. La conciencia es un músculo que se atrofia rápidamente cuando no se usa. Las tradiciones ancestrales siempre colocaron la vigilancia interior como el acto supremo. En el cristianismo primitivo, se hablaba de velar y orar, no como ritual, sino como estado de atención permanente. El budismo describió la atención plena como la espada que corta la ilusión. En la filosofía estoica, la vigilancia del juicio era la única forma de libertad auténtica. Las señales de alerta, en esta etapa, son sutiles y peligrosas. Creer que ya entendiste. Sentirte superior por ver lo que otros no ven. Convertir la conciencia en una nueva identidad. En ese momento, la sombra no desaparece, cambia de máscara. El suspenso se intensifica, porque el enemigo ahora habla con el lenguaje de la verdad. Cuando la falta de conciencia se vuelve colectiva, el resultado es devastador. Sociedades enteras viven hipnotizadas por narrativas que jamás cuestionan. Multitudes defienden ideas que las dañan creyendo que las protegen. El campo de distorsión de la realidad se vuelve tan denso que despertar ya no parece liberación, sino traición. El protocolo de protección final no promete comodidad, promete lucidez, conciencia como escudo activo, observación diaria de los pensamientos dominantes, límite inmediato al impulso, que busca justificar, reaccionar o huir, retirada estratégica de estímulos que refuerzan la programación inconsciente. Y, sobre todo, humildad radical, la aceptación de que la sombra nunca desaparece, solo puede ser vigilada. El clímax filosófico no ofrece redención fácil, ofrece responsabilidad. La creencia que te gobierna, cuando nadie te está mirando, no puede ser destruida, solo puede ser vista. Y aquí yace la verdad final, oscura y definitiva. El día que dejes de observar tu mente, alguien o algo volverá a ocupar el trono. La conciencia no te promete paz, te promete no vivir dormido. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Has atravesado capas que la mayoría evita mirar. Has visto cómo una creencia gobierna en la sombra, cómo el autoengaño la protege, cómo se fusiona con la identidad, cómo diseña el destino en silencio, y cómo solo la conciencia puede ponerle un límite momentáneo. Pero este conocimiento no es neutral. Una vez visto, ya no puede ser olvidado. La mente no vuelve al estado anterior. Ahora sabes que cada acto en soledad es un voto. Cada pensamiento repetido es una orden. Cada justificación es una rendición silenciosa. La sombra no necesita dominarte abiertamente, solo necesita que vuelvas a dormir. Por eso, el verdadero peligro no está en lo que ignorabas antes, sino en lo que podrías elegir ignorar a partir de ahora. La creencia seguirá allí,
esperando el momento en que bajes la vigilancia. No con violencia, con paciencia. La conciencia no te hará mejor que otros, te hará responsable de ti. Y esa responsabilidad es el precio de no vivir gobernado desde la oscuridad. Si este contenido te aportó claridad, continúa con el siguiente video y profundiza más.